Por fin, ya es completamente oficial que Pips el Poltergeist, un personaje que fue eliminado por completo de las películas, sí saldrá en la serie de HBO, y ya sabemos quién lo interpretará, así que quédense para conocer todos los detalles. Hola seres mágicos, bienvenidos a Mi Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a descubrir quién interpretará a Pips el Poltergeist en la serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. Y para comenzar les tengo todavía más buenas noticias. Si a ustedes les gustan los libros y audiolibros, esto les va a encantar. Porque Storytel lanzó una promoción que vale muchísimo la pena. 75 días por 20 pesos. Sí, como escucharon. Si activan su prueba entre el 15 y el 21 de junio, con el enlace que les dejo en la descripción o este código QR, van a recibir 45 días completamente gratis. Y además, si deciden quedarse, el siguiente mes les costará solo 20 pesos, con más del 88% de descuento. Es decir, casi 2 meses y medio por prácticamente nada. ¿Y qué es Storytel? Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 1 millón de títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, además de la biblioteca de Hogwarts, algo que les va a servir muchísimo para prepararse para la serie de HBO. Ya sea que prefieran escuchar o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Así que vuelen en su Nimbus 2000 a activar esta oferta antes de que se acabe. Son 75 días por solo 20 pesos. Y esta promoción está disponible únicamente del 15 al 21 de junio. ¡Que no se les pase! Y si están viendo este video después de esas fechas, tampoco se preocupen demasiado, porque podrán aprovechar los 14 días gratis de siempre. Aquí siempre hay libros para todos, toda la info se las dejo en la descripción. Si ustedes han seguido todas las noticias de la serie de Harry Potter, seguramente esta noticia de Pips no les sorprenderá demasiado, porque Pips fue el primer personaje confirmado que saldría en la serie de Harry Potter de HBO. Lo revelaron en el Max Showcase que se celebró a finales de 2024. Y desde entonces escuchar esto fue muy emocionante para todos los que somos fans de los libros. Pero sé que todavía hay muchas personas que no saben quién es Pips. Así que no se preocupen, que para eso estamos aquí hoy. Vamos a repasar quién es Pips el Poltergeist y por qué es tan importante para Harry Potter. Para empezar, Pips es conocido como el Poltergeist más famoso y problemático de toda Gran Bretaña. Para quienes no sepan qué es un poltergeist, ya que es un término que jamás se usó en las películas, básicamente es una entidad invisible que mueve objetos, cierra puertas y provoca ruidos fuertes. Son en esencia espíritus traviesos a los que les encanta crear caos, y tienen una fuerte asociación con los lugares donde viven los jóvenes, especialmente adolescentes, por lo que se cree que se alimentan del caos y crecen gracias a él. Y ojo con esto, porque Pips no es un fantasma. Mucha gente cree que lo es por cómo luce, pero no, los poltergeist no son fantasmas, ya que nunca estuvieron vivos. Y a diferencia de los fantasmas que son incorpóreos, los poltergeist, a pesar de que la mayoría no tienen una forma física, sí son lo suficientemente sólidos como para mover objetos. Pips además no era un poltergeist común y corriente, ya que él sí tenía una forma física, lo que lo hacía todavía más raro, especial y caótico. Nadie sabe por qué consiguió esta forma, pero se cree que fue probablemente por todo el caos generado por generaciones de estudiantes en Hogwarts. Después de todo, si juntas a muchos adolescentes creando caos en un mismo lugar, lo más seguro es que se forme un poltergeist muy poderoso, ya que se alimentan y crecen del caos. Y ya verán en la serie que Pips era la mezcla perfecta entre humor y malicia. Pips ha vivido en el castillo de Hogwarts desde su fundación, y se cree que llegó junto con el propio edificio. Por eso muchos piensan que es una manifestación tangible de las travesuras acumuladas de los estudiantes a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, Pips fue la pesadilla de todos los conserjes que han pasado por el colegio.
empezando por Hankerton Humble, el primer conserje nombrado por los fundadores. Ellos eran quienes tenían que limpiar todos sus desastres deliberados, como jarrones rotos, pociones volcadas o estanterías derribadas. Y sí, Pips era la mayor pesadilla de Argus Filch en la serie. Pips se la pasaba haciendo bromas en los pasillos, delatando a estudiantes traviesos y aterrorizando tanto a alumnos como a profesores. Aún así sabemos que reconocía cierta autoridad. Aunque no solía impresionarse con títulos ni insignias, generalmente acataba las normas impuestas por los profesores y aceptaba mantenerse fuera de las aulas mientras daban clase. También se sabe que mostraba cierta afinidad con algunos estudiantes, como Fred y George Weasley, a quienes también les encantaba crear caos, y que sin duda le tenía miedo al varón sanguinario, el fantasma de la casa Slytherin, aunque no sabemos por qué. A lo largo de la historia hubo varios intentos de intentar expulsar a Pips del castillo, pero todos fracasaron, y con diferencia el más desastroso ocurrió en 1876, y fue obra del conserje Rancorous Carp. Él ideó una elaborada trampa con un gran surtido de armas, que creía que eran irresistibles para Pips, junto con una enorme campana de cristal encantada, reforzada con distintos hechizos de contención, que pensaba dejar caer sobre el poltergeist una vez que él estuviera dentro. Pero Pips no solo rompió la gigantesca campana con facilidad, llenando el pasillo entero de vidrios rotos, sino que también escapó armado con varios sables, ballestas, un tabuco y hasta un cañón en miniatura. El castillo tuvo que ser evacuado mientras Pips se divertía disparando al azar por las ventanas y amenazando a todo el mundo por igual. El enfrentamiento duró 3 días y terminó cuando la directora de la época, Eupraxia Mole, aceptó firmar un contrato que le otorgaba a Pips privilegios adicionales, como un baño semanal en el baño de los chicos de la planta baja, el derecho preferente al pan duro de la cocina para lanzarlo, y un sombrero nuevo hecho a medida por Madame Bonneville de París. Rancorous Carp se jubiló anticipadamente por motivos de salud, y desde entonces no se ha vuelto a intentar expulsar a Pips del castillo, su habitante más indisciplinado. Esta es la historia de Pips antes de que Harry Potter lo conozca, y creo que ya con eso se pueden dar una idea de la personalidad de este poltergeist y lo que nos espera ver en la serie. Para la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, sabemos que el actor Rick Mayall grabó escenas interpretando a Pips, pero al final todas fueron eliminadas. Nadie sabe exactamente por qué, aunque por ahí salió el rumor de que a Chris Columbus no le gustaron los efectos especiales que le dieron a Pips, así que probablemente las limitaciones tecnológicas de la época fueron las culpables de que perdiéramos a Pips en todas las películas. De cualquier forma, su ausencia se ha considerado uno de los mayores errores de la saga cinematográfica, sobre todo porque Pips aporta muchísimo humor en los momentos más tensos de los libros. No quiero darles muchos spoilers para que disfruten a Pips en la serie, pero digamos que está presente desde el primer momento en el que los alumnos llegan al castillo, y todo el tiempo está haciendo destrozos. Neville Longbottom va a sufrir mucho durante su primer día, el pobrecito. Para mí, por lo menos, ver a Pips en los pasillos de Hogwarts hace que el castillo se sienta como un lugar extremadamente mágico, porque sí, el castillo es hermoso, pero de repente los alumnos ven a un poltergeist creando caos, a fantasmas atravesando paredes, escaleras cambiantes, puertas que no son puertas, retratos que hablan y armaduras que parecen moverse y cambiar de lugar. Por eso me emociona tanto verlo en la serie. Sé que a muchas personas no les cae muy bien Pips, pero yo creo que su presencia evita que Hogwarts se vea como un simple castillo medieval y hace que realmente se sienta como una escuela mágica, donde en cualquier momento puede ocurrir lo inesperado. Y algo que tengo muchísimas ganas de ver es cuando le hace la vida imposible a Dolores Umbridge y la molesta sin piedad. Creo que vamos a disfrutar muchísimo de esas escenas. Pero bueno, demasiado rollo. Seguramente ya quieren saber quién interpretará a Pips en la serie. Pues ya es oficial. Peter Serafinowicz le dará vida al poltergeist más desastroso de toda Gran Bretaña. Y si no saben quién es, no se preocupen, para eso estamos aquí. Peter Serafinowicz es un actor, comediante, guionista y actor de voz británico, nacido en Liverpool en 1972.
A lo largo de su carrera ha participado en algunas de las franquicias más reconocidas del cine y la televisión, y es especialmente recordado por dar voz a Darth Maul en Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma, interpretar a Pete en Shaun of the Dead y a Gartan Sal en Guardianes de la Galaxia. También protagonizó la serie The Tick, además de participar en producciones como John Wick Capítulo 2, donde interpretó al sommelier. En televisión ha destacado tanto por su trabajo como actor como por su faceta de creador y comediante, especialmente en Look Around You y The Peter Serafinowicz Show, consolidándose como una figura muy reconocida dentro de la comedia británica y la actuación de voz. Recientemente también participó en la adaptación live action de Cómo entrenar a tu dragón, donde compartió pantalla con Nick Frost, quien interpretará a Hagrid en la nueva serie de Harry Potter, así que será increíble volverlos a ver actuar juntos. Yo creo que el personaje de Pips está en muy buenas manos, y que nos va a sorprender y a divertir muchísimo. Ahora lo que nos hace falta ver es cómo será caracterizado. Las versiones más oficiales de Pips que tenemos son estas dos ilustraciones, que se crearon para la antigua página Pottermore, una para el tercer libro y otra ilustración animada para un artículo que hablaba de los fantasmas de Hogwarts y de Pips, porque ya vimos que no era un fantasma. También tenemos la versión que se creó para el videojuego Hogwarts Legacy, que es probablemente ahora la que más personas reconocen, pero creo que en la serie de HBO Pips no será tan colorido, porque puede que ya lo hayamos visto. En el detrás de cámaras vimos en el fondo un pequeño boceto en el departamento de vestuario, que los fans pensamos que era de Pips, sobre todo porque es muy parecido a cómo se describe en los libros. Un hombrecito de ojos oscuros y perversos, con una boca ancha flotando en el aire, con las piernas cruzadas y empuñando bastones. Y también porque se parece bastante a los dibujos oficiales que la autora creó de Pips. Así que, aunque son píxeles y no se ve muy bien, les dejo esta imagen para que más o menos se den una idea de cómo se verá Pips en la serie. Es lo mejor que tenemos hasta el momento, ¿ok? Yo ya lo quiero ver en la serie porque sé que nos regalará momentos divertidísimos. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Están emocionados por fin ver a Pips en la serie de Harry Potter? ¿O son de esas personas a las que no les cae nada bien el personaje? ¿Creen que Peter Serafinowicz será el mejor actor para interpretarlo? ¿O estaban esperando a otro? Y sobre todo, ¿cuál es el momento de Pips que más quieren ver adaptado en la serie? Déjenme todas sus respuestas en los comentarios. Antes de irse, no se les olvide activar la increíble promoción de Storytel. Recuerden que son 75 días de todos los libros y audiolibros que quieran por solo 20 pesos. Menos de lo que cuesta una cerveza de mantequilla. Y van a tener todos los libros de Harry Potter y muchos más. Corran antes de que se acabe esta increíble promoción. 21 de junio, último día. No se les olvide. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren descubrir el gran error de las películas que nadie notó por 25 años, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.